Antonio Crespo, conocido youtuber, ¿no?, con el nombre de Furrey, que lamentablemente ha sido arrollado por un vehículo cuando él se trasladaba a su centro de trabajo y ahora está internado en una unidad de cuidados intensivos. Fue embestido violentamente por un auto hasta quedar en UCI. En estas imágenes se puede ver cuando Antonio Crespo, un conocido streamer, fue atropellado por un vehículo cuando se dirigía a su trabajo a bordo de un scooter e intentaba cruzar la avenida Riola en La Victoria. El impacto fue tan fuerte que Furrey salió despedido del vehículo y terminó con lesiones severas, por lo que fue trasladado de emergencia a la clínica más cercana. Sí se está moviendo. Pero al menos el señor que se agarró la cabeza y pensó que no estaba vivo. Giselle Minchola, esposa de Antonio Crespo, reveló entre lágrimas que el estado de salud de su pareja es delicado y pide a todos oraciones para que se recupere. También exige que se le devuelvan los documentos de su esposo. Solo les pido eso, por favor, que hoy día lo tengan muy presente en sus oraciones y perdónenme si me quiebro porque prometí que no lo iba a hacer. Miriam Patricia Robles Mori es la propietaria del vehículo inmerso en el accidente. En tanto, las autoridades vienen investigando para encontrar responsabilidades del atropello. Y ojalá pueda tener una recuperación pronta y consiga esa estabilidad que necesita también su familia. Vamos de inmediato a hablar de lo que ha ocurrido en el Callao. Un campeón de marinera que fue a participar de un partido de fútbol, lo que sería un momento absolutamente deportivo y que terminó con una brutal golpiza contra él. 3 sujetos terminaron rompiéndole la clavícula y ahora, por supuesto, está extremadamente preocupado por su futuro, sobre todo en la marinera. Yo he sido un chico tranquilo, nunca he tenido una denuncia, nunca he tenido ni un proceso disciplinario. Me he ganado todo a base de esfuerzo. Renzo Ortiz se quiebra, ya que su vida se ha visto detenida desde el 19 de mayo, cuando fue víctima de una brutal agresión en un partido de fútbol. 3 estudiantes de su misma casa de estudio estuvieron involucrados en el ataque, entre ellos un menor de edad y un jugador de la Selección Nacional de Fútbol. Durante el altercado, Renzo fue derribado al suelo y en ese momento los agresores le causaron una grave lesión al romperle la clavícula con una serie de patadas. Yo sentado lanzo un comentario a mi amigo que juegue tranquilo, ¿no? Y de la nada, los jugadores del otro equipo vienen acercándose a mi persona corriendo. Primero 2. El primer agresor identificado como Dairon Morales Hernández y el segundo, el que es menor de edad, pero se vienen y me empiezan a puñetear. Me lanzan 4 puñetes en el rostro y en eso el tercer agresor, Ángel del Piero Quistán Cholán, me remata con un golpe que yo termino en el suelo. Yo en el suelo lo único que atino es a protegerme mi cabeza. Me empiezan a golpear, me empiezan a patear y en ese momento lo único que pasaba por mi cabeza es que yo iba a morir. Su diagnóstico fue devastador, fractura expuesta de clavícula. Tendrá que estar 1 año en recuperación, 1 año lejos de las aulas, lejos de las pistas de baile, lejos de sus sueños. Y es que Renzo no solo es un estudiante de ingeniería industrial, es campeón nacional de marinera, baila desde los 10 años, daba clases, viajaba representando al país. Hoy su cuerpo no se lo permite, y todo por una agresión absurda y cobarde. Y esto es muy lamentable, porque después de tanto me quiebra porque no he podido quebrarme tanto tiempo, tanta impotencia. Todos estos 2 meses ha sido puro sufrimiento, puro maltrato a mí mismo. No me encuentro bien psicológicamente, no me encuentro bien establemente, económicamente. Él puso la denuncia en la comisaría de Santa Luzmila en Comas, pero esta no avanza.
Lo que pide es que den celeridad a su caso y que en la universidad donde estudian los agresores los sancionen mediante tribunal de honor. Mientras tanto, Renzo cuelga su traje, intenta unos pasos de marinera, pero su vida para él está a oscuras. Desde aquí nuestra absoluta solidaridad contigo, Renzo, y por supuesto las imágenes son más que evidentes para que encuentres realmente que se cumpla con la responsabilidad que deben asumir quienes te provocaron esta situación. Y también vamos a hablar del momento terrible que está pasando un policía, porque sufrió un accidente de tránsito. Su vehículo fue embestido y aparentemente en medio de una situación que se está investigando, pero que en la que habrían ido ambos conductores a excesiva velocidad. Literalmente salió volando por los aires hasta caer en el pavimento. Es el violento choque de un policía motorizado y una mototaxi que dejó grave a la agente del orden. Tu arma, por favor. ¿Qué le pasó? Todo inició cuando un policía de la unidad de Halcones se encontraba patrullando, cuando de pronto se le apareció una mototaxi y lo impacta en el cruce del jirón Manco Cápac y la avenida Víctor Belaúnde en Carmen de la Legua, Callao. Luis Vázquez Rivera, suboficial de tercera, producto de la colisión, quedó malherido y tendido en el piso. ¿Qué le pasó? Frente al accidente, agentes de seguridad y personal médico de la municipalidad de Carmen de la Legua atendieron de emergencia a los dos conductores heridos. Dijeron que hay un policía y está herido. Y llamaron a la ambulancia y ahí estaban, pues. Estaba inmóvil porque se había golpeado, creo, la cabeza. En tanto, la pasajera de la mototaxi afortunadamente salió ilesa. Según las primeras diligencias, el choque se habría producido por la excesiva velocidad de ambos vehículos. Vamos a cambiar de información. Falta muy poco para elegir a una nueva mesa directiva en el Congreso de la República. Y uno de los protagonistas sería el congresista José Gerí, porque el día de hoy ha ratificado su deseo de presidir una mesa directiva en el Congreso. Altamente cuestionado el parlamentario. Tiene denuncias por enriquecimiento ilícito y además por violencia sexual. Y así quiere ser presidente del Parlamento. Quiere ser presidente del Congreso y está convencido que las denuncias contra él no se lo impedirán. Me llama poderosamente la atención que estas justamente salgan en un momento en que se me vocea como posible candidato para integrar la mesa directiva. José Gerí reapareció ante los medios de comunicación para responder sobre las acusaciones en su contra, en especial aquella que lo involucra en un caso por presunto abuso sexual. Al respecto, aseguró que las pruebas solicitadas por el Ministerio Público, entre ellas una prueba de ADN, confirmarían su inocencia. Estoy esperando el pronunciamiento de parte de la Fiscalía, un pronunciamiento que espero sea objetivo y que una vez que continúen con las actuaciones se demuestre y se esclarezcan todos los hechos que permita dar a la familia la tranquilidad y también a la señorita denunciante. Además de esta denuncia, sobre Gerí pesan acusaciones por desobediencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito. Esta última debido a un incremento sospechoso de su patrimonio personal, el cual pasó de 97.000 a más de $500,000 de soles en su primer año como congresista. Una vez que se esclarezca esto, porque se va a esclarecer en los espacios correspondientes, voy a tomar las acciones legales correspondientes contra el señor que me ha denunciado, toda vez de que es una denuncia calumniosa.
En ese sentido, señaló que todo esto solo busca evitar su candidatura y elección en la nueva mesa directiva. Aunque no quiso dar nombres, indicó que tiene identificadas a las personas que estarían detrás de lo que llamó una campaña de desprestigio en su contra. También he visto voluntades externas que han intentado influenciar en ese proceso, que han intentado influenciar para perjudicarme. Personas con las cuales he compartido espacios políticos y que incluso se sientan algo cerca de mí. Aunque Gerí asegura que su bancada no ha llegado a un acuerdo para integrar una lista a la mesa directiva, él ya habla como candidato e incluso promete ser un presidente que no caerá en gastos excesivos, sobre todo para viajes. Tenemos que implementar también una bicameralidad, pero aplicando medidas las que sean estrictamente necesarias y tener una política de austeridad, que es importante poder compartirla y que se entienda. El parlamentario de Somos Perú hasta se refiere a quien podría ser su contrincante. Le tengo el máximo de los respetos, es uno de los congresistas que admiro mucho, al igual que otros, y finalmente que ello sea producto del diálogo y el consenso político. De esta manera, Gerí busca limpiar su imagen a tan solo días de que se oficialicen las listas que participarán en las elecciones de la nueva mesa directiva del Parlamento. Lo cierto es que, según dice, ya sea como candidato a la presidencia o vicepresidencia, él está dispuesto a postular. Así su nombre aún sea sinónimo de escándalo. Altamente cuestionado, no es el único voceado para presidir el Congreso y de eso vamos a hablar en algunos instantes más porque ha llegado el momento del minuto bursátil. Gracias a Renta 4 SAP. Se quedan con Pablo Lena. Gracias, Mariciel. Vamos con el minuto bursátil de Renta 4. La semana termina muy interesantemente porque un poco como que se ha separado. Por un lado tenemos la gran performance de las criptomonedas encabezadas por el Bitcoin, que subió 10% esta semana, llegó hasta casi 118.000, ha retrocedido ligeramente. Es probable que la próxima semana, por un tema técnico, retroceda. Yo creo que es una especie de el salto del tigre para dar el siguiente paso. Lo mismo con el Ethereum, que subió 20%, llegó hasta 2.983. Hubiese sido ideal que termine por encima de los 3.000 puntos. Las bolsas, como digo, han estado planas. Parecería que hay un cierto cansancio bursátil. Vamos a ver qué es lo que pasa la próxima semana para ver si eso es realmente cierto. Lo cierto es que la bolsa ha avanzado muchísimo y le tocaría también un descanso. Trump y Powell siempre, ahora último, en este entrampamiento. Trump está buscando que Powell renuncie. Powell sabemos que es el presidente del Banco Central de Reserva de los Estados Unidos y hay un encontronazo ahí que esperemos se resuelva positivamente. No se olviden de visitarnos, por favor, en nuestras redes. Tenemos la plataforma más moderna de negociación del Perú, Renta 4, de ahorrista a inversionista. El lunes regresamos con Minuto Bursátil, pero es momento de seguir hablando de lo que ocurre en el Congreso de la República. Acabamos de mencionar al congresista José Gerí con estas intenciones de presidir la próxima mesa directiva, pero decíamos, no es el único, porque también José Cueto y Héctor Ventura se sumarían a los candidatos. Semanas de la elección de una nueva mesa directiva, los ánimos se calientan en el Congreso. Las reuniones y consensos se materializan a fin de elaborar una lista que logre los votos necesarios para designar al reemplazo de Eduardo Salguana. Aunque el fujimorismo no ha querido confirmar aún su participación en esta elección, uno de sus integrantes ha aceptado su deseo de ser candidato. Sí, por supuesto, tengo toda la capacidad, me siento seguro de lo que hago. Los 21 congresistas de mi bancada Fuerza Popular estamos preparados para asumir estos retos importantes. De esta manera, Héctor Ventura podría sumarse a José Gerí y José Cueto, cuyas aspiraciones buscan lograr alianzas que se transformen en votos. Perú Libre, por su parte, sigue mostrando su interés por querer participar. Y Waldemar Cerrón prefiere reír ante la posibilidad de repetir el plato por tercera vez. Es que esa es una decisión que tiene que tomarlo la bancada, y la bancada todavía no se ha pronunciado. Por
Por otra parte, está Gladys Ichaís, de Honor y Democracia, quien señaló que aunque haya sido voceada como posible integrante de una lista, nadie le ha hecho una propuesta formal. Ante la posibilidad de que su bancada de derecha pueda aliarse a bancadas de izquierda en una lista, prefiere no descartarlo. Habría que ver las habilidades, las intenciones, los deseos de hacer, de cómo conducir la mesa directiva, si tienen claro cuál es el problema, qué se necesita hacer para recuperar un tema que también es grave y que tenemos de largo ya, por un largo tiempo en la imagen institucional. Acción Popular dice merecer un espacio en la mesa directiva, pese a los escándalos que envuelven a su bancada. Elvis Vergara, su vocero, promete marcar distancia con la gestión saliente. Se ha convertido en una agencia de empleos para APP y para Fuerza Popular del Congreso, ¿no? Espero que no vuelva a pasar con la próxima mesa directiva. Lo cierto es que no se trata de una elección sencilla, es el último año parlamentario y también uno de transición, en el que primarán sin duda las candidaturas de quienes buscan una reelección. La fiscal Marita Barreto tiene las luces colocadas sobre ella, no solamente por estas denuncias completamente absurdas que pretende dar contra la prensa, contra este medio de comunicación, sino ahora porque regresa a sus funciones en el Ministerio Público. Así es, Marita Barreto ahora asumirá la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Esta es una designación que la ha hecho la propia fiscal de la Nación, Delia Espinosa. La polémica fiscal Marita Barreto vuelve al escenario de máximo poder caviar en el Ministerio Público. Fue designada al mando del despacho de la primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en derechos humanos e interculturalidad. Barreto vuelve gracias a la firma y la venia de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Y yo veo con mucha preocupación que una persona suspendida, que una persona que todavía tiene varios trámites y varios casos pendientes que explicar, entre ellos el propio enriquecimiento ilícito que habría tenido la señora Barreto, ingrese a una Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad que va a tener sin duda un matiz político y no un matiz técnico. Recordemos que Barreto fue suspendida por la denuncia del director de Contracorriente, Carlos Paredes, respecto a la indebida filtración de información por parte de la fiscal sobre una investigación contra el congresista Guillermo Bermejo. Por ejemplo, una muestra de la red o la telaraña de influencias caviar es la presencia del hijo del director de IDL, Carlos Riverita, en una Fiscalía de Derechos Humanos, mediante el cargo de asistente en función fiscal. Personajes controvertidos, como por ejemplo terroristas, como actualmente mineros ilegales, como actualmente taladores ilegales o incluso políticos perseguidos, podrían utilizar esta fiscalía para acudir a la justicia peruana y posteriormente sustentar sus casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se trata de los atentados perpetrados por las Fuerzas Armadas hace décadas, los abogados y los fiscales de derechos humanos parecen actuar en comparsa y tienen mano dura y celeridad, pero cuando se trata de castigar a personajes de la subversión, se percibe una mano blanda. La Fiscalía de Derechos Humanos se ha creado, para mí, específicamente a pedido de la Caviarada y a pedido de varias ONGs que han jugado de local contra el Estado peruano. Recordemos que estas Fiscalías de Derechos Humanos, que perfectamente podrían haber sido anexadas a otras fiscalías y no que tendrían que tener una fiscalía propia, y creo que los rojos que ella tenía en su libreta de notas demuestran que probablemente ella lo que no ha entendido es el deber ético, moral y profesional del abogado. Recordemos que la Autoridad Nacional de Control no emitió ningún informe para extender la suspensión de Barreto, que culminó los primeros días de julio. Los 9 meses en los que estuvo de para le sirvieron para defenderse con todo por el grave descubrimiento de que intenta vender su supervalorizada casa de Asia en $500,000, con miras a un supuesto eterno viaje al extranjero. Nada evitará que igual se siga colocando sobre la mesa lo que tiene que ser cuestionado en el caso de Marita Barreto. Pese a las denuncias con las que intenta amedrentar o amenazarnos y pese a que ahora regresa a sus funciones como si nada, ahí seguiremos para decir siempre lo que es
verdad y lo que finalmente debería ser aclarado por la fiscal Marita Barreto. Pero vamos a hablar ahora de la presidenta Dina Boluarte y la defensa que ha tenido su abogado Juan Carlos Portugal, porque ha señalado que el Ministerio Público tiene una lógica gaseosa y difusa en la denuncia contra la presidenta por la muerte de manifestantes en el 2022. Pero también se ha referido al caso de la protesta y bloqueo de vías por parte de mineros. Escuchen lo que dijo. Hay que reconocer la importancia de las Fuerzas Armadas, hay que reconocer la importancia de la intervención frente a falsas e imaginarias protestas. El caótico escenario que vive el Perú por el paro minero generalizado va llevando a un abismo a todos los actores, incluyendo al Ejecutivo, que todavía no encuentra un discurso asertivo que pueda calmar las aguas. El abogado de Dina Boluarte se pronunció desde el Congreso, de una forma controversial. Un protestante no golpea, un protestante no quema la institución del Ministerio Público, un protestante, como ocurrió en mi tierra en Ayacucho, no destruye la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el Colegio de Abogados de Ayacucho, un protestante no destruye las instituciones públicas. El correcto protestante, en efecto, tiene ese derecho y no tiene que haber ningún tipo de represión. Portugal acudió al Parlamento para brindar sus alegatos de defensa respecto a la denuncia constitucional por el escenario de convulsión de las 50 muertes en el sur del Perú, a inicios de su gobierno, cuando Dina todavía no había definido con claridad si convocaba o no elecciones. Portugal calificó la tesis del Ministerio Público como una lógica gaseosa y difusa. Para Portugal, no hay pruebas de que Dina y los ministros fueron garantes de excesos del uso de la fuerza indebido en Ayacucho o en Puno. Y en esa perspectiva consideramos que, además de esta directiva, que es fundamentalmente importante para el caso, la condición de garante no ha podido ser probada de forma concreta a cargo no solamente de la presidenta, sino también de todos los denunciados que han estado hoy presentes. Cabe señalar que además del abogado Portugal, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, dio estas declaraciones cuando en el país ya corría la noticia de un taxista que murió por una bomba lacrimógena en Chala, aunque en esos instantes el Ejecutivo todavía no daba la noticia por confirmada. Por otro lado, el letrado Portugal respondió a la pregunta de Willax Noticias sobre la posible nulidad del aumento de sueldo de la jefa de Estado y se inclinó por un gran debate sobre los 35.500 soles. Y en respuesta a tu pregunta, como te respondo como ciudadano, me parece que se debería debatir. Los señores parlamentarios tienen iniciativa y en esa perspectiva no hay que coactarles esa iniciativa, sino profundizar ese concepto para determinar si es que en efecto debe haber un sinceramiento económico a nivel de los sueldos, a nivel de los funcionarios públicos. Finalmente, me parece que hay una decisión política sólida de que se respete los 5 años por los cuales los votantes han elegido a la plancha electoral que en su momento presidió Pedro Castillo. De manera que me parece absolutamente respetuoso y democrático que respeten la institucionalidad. Recordemos que el congresista cuestionado por una presunta violación, José Gerí de Somos Perú, es el encargado de elaborar el informe de la denuncia contra Boluarte por los decesos en Puno y Ayacucho. Si les digo el nombre de Pamela Cabanillas, tal vez no la recuerdan muy bien, pero sí con el alias de Mommy Yankee. Ustedes la recuerdan claramente. Fue denunciada por haber estafado con miles y miles de soles a muchas personas vendiéndoles entradas falsas para enormes conciertos que se daban aquí en nuestra capital. Por ejemplo, el de Daddy Yankee, Bad Bunny, Coldplay, Harry Styles, Morat, Don Omar. Bueno, ella, luego de estar un tiempo prófuga, fuera del país, igual así se conectaba a través de las redes sociales, hasta trabajaba promocionando eventos en el extranjero. Bueno, ella fue capturada y ahora condenada a 6 años y 4 meses de prisión por delito de estafa agravada y falsificación de documento privado. Así que ahí está, se incluye el pago de 300 días multa, equivalente a más de 2.000 soles y una reparación civil de más de 100.000 soles a favor de las 12 víctimas. No sabemos cómo lo va a pagar porque incluso en el momento de los cuestionamientos dijo que no tenía un sol para devolverle a quienes había estafado porque ya se había gastado todo en comprarse ropa. Importante recomendación, sobre todo ahora que viene el fin de semana, cumplir con todos los brindis cumpleañeros y levantarte al día siguiente con resaca no es sencillo. Sencillo es aliviar el dolor de cabeza por la resaca a solo un sencillo. Con Andrews Triple Acción, alivio rápido y sencillo a solo $1.50 y ya está listo para tomar. Gracias, Andrews Triple Acción.
Con eso nos vamos a la pausa y al regresar información deportiva y Omar Ruiz de Somos Curcio. Así es, y la sensible baja en Universitario de Deportes. El paraguayo William Riveros fue operado de emergencia ayer de apendicitis. No juega mañana frente a los Chancas. Y en el ámbito internacional, el Liverpool le rinde homenaje en Anfield junto a la familia de Diogo Jota y Andrés Silva. Venimos con eso y más.